Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, retomamos, continuamos en realidad con el texto del empate, ¿sí? Obviamente las diapositivas están bastante ampliadas, pero bueno, es la idea. Mm, La clase anterior trabajamos sobre el actor sindical, pero acá ya en esta diapositiva nos metemos ya en un ambiente como más diferente. Eh, Porque nos metemos más en una línea, si se quiere, como económica, social, más tirando lo económico, ¿sí? Eh, digamos, todo lo que sería como este subtítulo que es la modernización, en este título que es la economía entre la modernización y la crisis, ¿sí? Eh, Acá obviamente el texto como que vuelve un poquito a lo que sería el 55, porque ya como vuelve a una línea más económica, vuelve otra vez al 55, ¿sí? Eh, Hemos hablado del golpe de Lonardi, de Aramburu, luego las elecciones Frondizi, de Frondizi a Ilia, la intervención militar, bueno, pero acá es que volvemos a aproximadamente hacia el 55, pero con un eje económico. Bien, bueno, lo primero es que, nada, son imágenes de ese momento, esto que yo decía, clases anteriores, que trata de buscar fotos de ese momento. Ya ahí nos da una dimensión estas imágenes. Y acá yo ya estoy viendo la Argentina del ICI, porque la Argentina todavía seguía a grandes rasgos en un modelo de industria sustitutiva de importaciones. Lo que pasa es que ya era un proceso acumulativo, en el sentido que, bueno, Argentina cada vez iba ganando como más peso ese sector industrial, ya, porque acá ya estoy hablando de 30, 25, 30, 35 años acumulativos de industrialización, ¿no? Argentina que arranca esa industrialización en el 30, bueno, obviamente en el 33 la cosa, si bien había cierto desarrollo industrial, o 38 tampoco, se notan cambios, obviamente, el 30, pero todavía digo, con 30 años se va a ver mucho más que con 8 de industrialización, ¿sí? Bueno, ya en el 30, obviamente, Argentina tenía 30 años de industrialización, en el 60, bueno, ya había industrias establecidas, otras que estaban recién llegando, muchas establecidas ya tenían mucho crecimiento porque hacía bastante tiempo que estaban produciendo. Una de las empresas más conocidas, sí, seguramente algunos de sus abuelos, incluso escuchaste en casas, de las laderas Siam, que son estas. Siam era una empresa muy importante. Se había originado antes del Easy, pero obviamente en el Easy se comenzó a desarrollar muchísimo. Por ejemplo, producía lo que era la industria, varios productos, pero uno de sus productos, y el más conocido por la gente, era las heladeras Siam, ¿sí? Eh, Viene Fiat a la Argentina, Fiat Concord en la provincia de Córdoba. Córdoba es un polo industrial automotriz muy importante de la Argentina. Eh, Bien, acá solo para que tengan una idea nada más. Dije esto es sobre la foto, pero para que se vayan apuntando algunas cuestiones. Bueno, acá en esta diapositiva lo que tiene son actividades, ¿sí? Eh, a ver, señalar tres mecanismos a través de los cuales el capital externo se radicó en la estructura económica nacional, ¿sí? Capital externo. ¿Se acuerdan que con Perón, digamos, el segundo, sí, no, eh, algo se ve en el plan de emergencia, pero en realidad más con el segundo plan quinquenal, ya Perón había intentado ir hacia el capital externo, ¿sí? De dar ciertas facilidades para que el capital viniera a invertir a la Argentina. Pero bueno, como de toque es el golpe de Estado, mucho de eso no se ensaya, y sí con Frondizi, ¿se acuerdan que ahí hablamos de este tema bastante? Eh, Hay una fuerte apuesta al capital externo para que se radique en la economía argentina, así para que vengan a invertir acá.
grandes, digamos, empresas externas, ¿sí? Y pongan la planta industrial acá, ¿sí? Ahora, por eso yo les pregunto acá los tres mecanismos en los cuales utilizo ese capital externo para radicarse en la Argentina. Porque el autor afirma que el efecto modernizador sobre la... ¿En qué sentido digo modernizador? Ojo con esta palabra, porque yo esto sí lo expliqué, que tiene que ver con lo que es el desarrollismo. Toda esa clase que yo expliqué, desarrollismo, teoría de la dependencia, eh, los ciclos económicos de Rostow, sí, cómo se pasaba de sociedades atrasadas a modernas. Bueno, en ese sentido dice modernización. Todas las veces que lean acá modernización es en el sentido que expliqué en esta diapositiva y en un video en particular que hablé de ese tema, ¿sí? Del desarrollo y de la modernización. Entonces, fíjense el título, acá otra vez vuelve la palabra modernización, ¿sí? Acá otra vez la palabra modernización, ¿sí? Una palabra que se hablaba mucho y significaba en línea con lo que yo grabé en un video, ¿sí? Mm. Acá en esta cuestión, el autor, eh, disculpen que esté comiendo, pero bueno, tengo 5 reuniones de Zoom hoy, pero bueno, quería grabarles el video, ¿sí? Eh, claro, porque el autor afirma que el efecto modernizador sobre la actividad industrial de las empresas nuevas fue relativo, porque dice, bueno, obviamente la idea, o en parte la apuesta al capital externo, es que ese capital externo invirtiera en Argentina y como que ayudara a modernizar la Argentina. ¿Mm? Es decir, que vinieran empresas con, con procesos productivos, con tecnologías modernas, y al instalarse en la Argentina, como ven, modernizar a la Argentina. Muchas de esas empresas, digamos, eh, eh, tenían procesos productivos modernos en determinados países donde producían. La idea era que sucediera lo mismo acá en la Argentina. ¿Cómo organizo una empresa? ¿Qué maquinaria tengo? ¿Cómo organizo a los trabajadores para modernizar? Ahora acá el autor afirma que ese efecto modernizador del capital externo fue relativo, es decir, las empresas que vinieron a poner plata acá en la Argentina y construyeron una fábrica, el efecto modernizador que tuvo sobre la Argentina, el autor dice que no es que no existió, pero tampoco, me voy al otro extremo y dice, bueno, modernizaron la Argentina o modernizaron la actividad industrial. ¿Sí? Tampoco puedo decir nada. Por eso ahí digo la palabra relativo. ¿Sí? Relativo. No fue absoluto en el sentido de, o nada, no fue nada, pero tampoco fue profundamente modernizador. Entonces, es mega complicada, pero acá les estoy preguntando el por qué. ¿Sí? Porque dice, bueno, si vinieron empresas que con conocimientos de producción modernos, saben cómo organizar una empresa de manera moderna, tienen el capital y la maquinaria para poner una empresa y modernizar la actividad industrial, ¿por qué el efecto en la Argentina fue relativo? Bien, ¿qué sucedió con el crecimiento económico en el periodo postperonista? Acá es un indicador económico, fíjense, crecimiento, esto es el PBI, ¿sí? En el periodo postperonista, y cuál era la percepción que tenían los contemporáneos, es decir, las personas de ese postperonismo, esto dice 57, 58, 60, 63, cuál era la percepción que tenían los contemporáneos, que eso tenían los contemporáneos, de la economía nacional. ¿Qué pensaban, no qué era, sino qué pensaban sobre el desarrollo económico nacional? ¿Sí? Entonces le contraponen lo que es el crecimiento económico, acá es el número, ¿sí? Eh, sí, no recuerdo está el número, me parece que lo dicen, la verdad no me acuerdo. Pero acá, digamos, acá lo que estoy planteando es si sube o baja, digamos, algo no es una cuestión subjetiva, ustedes tienen que hacer referencia a una cuestión
exacta, digamos, mientras que acá sí estoy trabajando sobre la percepción. ¿Sí? Bueno, acá otra imagen también de ese momento, fíjese el 64, acá está el presidente Ilia. Eh, Acá nada más ni nada menos que el presidente de Francia. Fue un presidente como muy, bueno, que viajó a Francia sabe que de hecho calles tienen su nombre. Eso fue un presidente muy importante porque fue un De Gaulle, que sería este. Bueno, obviamente acá ya está grande, pero fue un militar muy importante en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces fue como un presidente como muy, primero fue un militar, y como que muchos, bueno, franceses, digamos, que ayudó ¿se acuerdan que Francia había sido invadida por los alemanes? Y bueno, después Francia recupera el territorio, bueno, ahí es donde entra la figura de Gaulle. Entonces, bueno, fue un militar con mucho reconocimiento, que después fue presidente, ¿sí? Bueno, y acá De Gaulle, esto que decíamos, ¿no? De Gaulle viene, por eso puse esta foto, viene a visitar la Argentina de la mano de Renault, que es una empresa, algo estuvimos hablando en el texto de Hobsbawm de esto, ¿se acuerdan? Las empresas que están fuertemente vinculadas a un país, por más que fueran privadas. Bueno, hablar de Renault era hablar de Francia, ¿sí? Fíjense esta apuesta por el capital externo, una empresa francesa que se establece en la Argentina. Bueno, y acá en relación a este punto es que el presidente francés visita la planta de Renault en 1964, ¿sí? Eh, Fíjense cómo volvemos a tener mucho a las ideas de las automotrices, ¿no? Eh, Obviamente un sector popular no tenía acceso al auto, estoy diciendo un obrero, era difícil, pero ya obviamente los sectores altos sí, y obviamente la clase media, ahí comienza esta experiencia del automóvil, ¿sí? Ya para estos momentos, ¿sí? Eh, Acá, bueno, fíjense, la publicidad también es de ese momento, ¿sí? Esta del Fiat 600, ¿sí? Ese se crea en ese momento, ¿sí? Obviamente ahí fíjense que el Fiat ya ahí, por las características que tiene, por la marca Fiat y por las características que tiene el auto, obviamente no es un auto de clase alta, ¿sí? Pero bueno, sí, ya ahí me está hablando de cierta clase media para acceder al auto, ¿sí? Eh, Así que, bueno, es medio loco porque, bueno, como son las modas, los gustos, ¿no? Como cómo van cambiando, porque en ese momento, claro, generalmente el auto, mira, aparte eran enormes, y esto era como ostentación, ¿no? Autos muy grandes, con mucho espacio, eh, como que las industrias apuntaban a los sectores altos con ese tipo de auto, el auto grande, amplio, fíjense cómo lo que pasa es que consumía mucha energía, pero eso algo también dijimos, como que en ese momento no se le daba bastante importancia a eso, de que consumiera mucha energía. Y bueno, fíjense que ahí es lo contrario, ¿no? El Fiat 600 es un auto recontra chico, y para ese momento, digamos, ¿no? El auto pequeño era un auto, al ser pequeño, daba como sector medio, medio bajo, ¿sí? Me río porque fíjense cómo ahora cambió. De hecho, después, claro, bueno, pasó que obviamente cambió el precio del petróleo, entonces ya un auto grande que consume mucho, está bien que un multimillonario no le va a cambiar la ecuación, pero implica mucho gasto de energía ese auto, entonces fíjense cómo eso pasó y los autos cada vez se comenzaron a achicar más. Lo loco, como me sorprendí al principio, de que incluso ahora el auto Smart, eh, que es súper chico, pero fíjense cómo el Smart, creo que es carísimo el Smart, el auto. Eh, Ahora sí, el Smart es un auto incluso como de cierto target social elevado, ¿sí? No cualquiera tiene un Smart. El Smart da auto, como en el 60, el Fiat 600, que era un auto súper chico, daba target clase media, media baja, ¿sí? Ahora el Smart, que es igual de chico, y con lo que, bueno, consume menos energía, eh, por ejemplo, es mucho más manejable, digamos. eh, Ahora el Smart es un auto de, como digamos, de clase media, media alta, media no diría, es un clase
clase alta el Smart. Bien, entonces acá tienen también bastante para trabajar, ¿sí? Actividades. Les pregunto a ustedes leer y completar. Tienen que calificar lo que sería la estructura industrial. Acá estamos hablando de la industria. ¿Cómo era esa estructura social? ¿Eran todas grandes empresas? ¿Eran pequeñas? ¿Había de las dos? Entonces, acá esto, como en línea general, siempre hablando de la industria, ¿no? ¿Cómo es esa estructura industrial? Y acá como que precisan. Sí, bueno, si vos me decís que son tales industrias, bueno, precisá concretamente. ¿Sí? Lo mismo acá. Eh, Acá, bueno, una imagen de Celulosa Argentina. Celulosa, por ejemplo, es una empresa muy importante hasta el día de hoy en Argentina, bastante poderosa. Eh, Entiendo que nosotros no la conocemos o no nos suene, pero bueno, es una industria muy poderosa y los dueños de la fábrica obviamente también. En muchos casos, creo, ahí no estoy tan seguro, me parece que era la que hacía el papel, lo cual era, bueno, todo un tema también, ¿no? Eh, Les pregunto acá que hay una característica general, más allá de hable de esta o de estas, hay una característica. Tengo la barra del curso ahí abajo. No está. Mm. Em, Independientemente de yo esté hablando de este tipo de industrias o de este, hay una característica general, ¿sí? Em, y acá que esa la marcan acá, la tienen que escribir. Y acá le doy dos características de esta característica general, como dos aclaraciones sobre este punto. ¿Sí? Que tiene que ver con el volumen de inversiones requerido y con los créditos del Estado para comprar otras empresas. Bueno, ahí cuando escriban acá se van a dar cuenta. ¿Sí? Si alguno después tiene dudas, me pregunta. Acá también tiene para completar, ¿sí? El ingreso de los asalariados industriales, leer y completar. Ingreso de los asalariados industriales, ¿sí? De los obreros. Bueno, ¿qué sucede? Recuerden que estamos en la época del empate, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con ese, digamos, en esa etapa, es decir, la del empate, con el ingreso de los asalariados industriales? Acá ustedes van a poner algo, y las causas que me explican esto, que ustedes van a poner acá, serían esto. Una causa, dos causas. Una causa, dos causas, ¿sí? Acá tienen que completar también con una palabra, se procede un proceso de racionalización, entiéndanlo, en realidad, fíjense cómo la Argentina ahí en realidad va llegando lentamente a lo que nosotros vimos en cuarto para las áreas centrales. ¿Se acuerdan esto de la racionalización de la producción? Que lo vimos en Ford, lo vimos en Taylor, ¿sí? Bueno, por eso es que acá hablo de ratio, es decir, esto de pensar la producción, dónde pongo al obrero, cuántos obreros necesito, dónde lo voy a ubicar, ¿sí? ¿Qué quiero que haga concretamente? Bueno, estoy racionalizando el proceso productivo, que eso era racionalización. Contracción obviamente es reducción. Esto me va a dar como esto, racionalización de la producción más contracción, más reducción sería como contracción, me va a dar algo, ¿sí? Y hay un recorte en la capacidad de negociación de los sindicatos, sobre todo en la época posperonista. ¿Sí? Eh, Acá igual hago esta aclaración, ¿sí? Hago esta aclaración. Mm, Hablo de un recorte en la capacidad de negociación de los sindicatos y yo lo estoy comparando con la época peronista. Los sindicatos, porque si no, claro, alguien dice, bueno, pero no entiendo nada, si vos en esta diapositiva me dijiste que los sindicatos eran un factor de poder y que era un actor muy poderoso. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ¿cómo lo conciliamos? Está claro que no es que los sindicatos pierden el poder en su totalidad, para nada, para nada. Obviamente si yo lo comparo con la época peronista, sí, pero para nada dejan de ser un actor poderoso en los 60. Todo lo contrario, por eso yo expliqué todo lo que expliqué acá. Es verdad que la época post-peronista, sobre todo, por ejemplo, en el momento de Aramburu, y más adelante también, obviamente,
el contexto es otro, y comparado a esa época sí hay un recorte en la capacidad de negociación. Hay un recorte en la capacidad de negociación de los sindicatos, ¿sí? Es decir, que pierden cierto poder, ¿sí? Obviamente si lo comparo con el peronismo, ¿sí? Pero para nada puedo decir que los sindicatos no tenían peso en Argentina en los 60. Estaría mal decir eso. Y de verdad que se recorta contra lo anterior. Entonces, ustedes ponen, ¿qué pasó? Yo les pregunto, ¿qué pasa con el ingreso de los asalariados? Eso va acá, y lo que me explica lo que pasa acá tiene que ver con esto y con esto. Acá les pido, entonces, un indicador económico que me explica, acá de tipo número, en realidad es año y porcentaje, que me permita entender esto, ¿sí? Son 2 años, ¿sí? Por eso hay 1 y 2. Entonces, ¿qué pasaba acá y qué pasaba acá? Viendo este cuadro, se entendería sobre todo esto, ¿sí? Acá si es más número, tiene que poner año, porcentaje, y ahí yo voy a entender esto. ¿Sí? Como que en realidad no es que lo voy a entender, lo voy a visualizar. Entenderlo entiendo con las causas. Lo voy a visualizar esto que ustedes ponen acá. ¿Sí? Bien, ahora sí empiezo a explicar un poco más yo. Todo eso se encargan ustedes, ¿sí? Esto, esto y esto. ¿Sí? Ahora acá sí explico más, yo puede ser un poquito complicado. ¿Sí? Bien. Argentina inicia, en realidad ya algunos lo ven como a fines de los 40. Digamos, Argentina entra como en una dinámica económica, como un movimiento económico que ya lo comienzo a percibir a fines de los 40. ¿Sí? Y esa dinámica económica, ese movimiento económico que yo voy a explicar, continúa en los 50, continúa en los 60, con lo cual estoy diciendo que era independiente del partido político, porque gobernó el peronismo, pero también gobernó el radicalismo. Era independiente de los ministros de Economía, porque hubo distintos ministros de Economía. Incluso esta dinámica económica era independiente del sistema político, porque Argentina tuvo democracia, democracia limitada, eh, gobierno de facto. Entonces, no me lo explica, digamos, como que más allá del ministro, más allá claro, más allá del ministro e incluso su orientación, porque no todos tenían la misma orientación. Más allá del ministro y orientación, más allá del sistema político y más allá del partido, Argentina finalmente entra en una dinámica económica que va a ser la que voy a explicar ahora. Para muchos, es un tema bastante interesante, de mucha actualidad, porque en realidad Argentina no, en línea, cambió de modelo, cambió de ministro, cambió de sistema, cambió de orientación, incluso cambió de modelo económico, ¿sí? Porque la Argentina actualmente no está en el ICI, ¿sí? Eh, Eso después lo vamos a ver a fin de año, ojalá que lleguemos. Eh, pero no puedo modificar esta dinámica. ¿Cuál era la dinámica? La dinámica se denominaba de stop and go. Stop and go, ¿sí? Entonces, es un tema medio complicado para explicar así, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Supongo, ayer reorganicé todas las diapositivas, todo antes las tenía explicado de otra forma, a ver si se entiende más. El proceso o la dinámica se denomina de stop and go. ¿Sí? Entonces, esta dinámica sobre todo a ver, ¿cómo decirlo? Sí, sería como que se profundiza esta dinámica cuando yo tengo estados, un estado, ¿sí? Estoy pensando que ahí en realidad debería ir la palabra gobierno más que estado, ¿sí? En realidad sería un gobierno que impulsa la demanda interna, ¿sí? Que impulsa la demanda interna. Entonces, cuando yo tengo gobiernos que impulsan la demanda interna, independientemente del partido,
independientemente del sistema político, comienza a crecer, digamos, al aumentar la demanda interna, crece o se expande el sector secundario y terciario de la economía argentina. ¿Sí? Es el tipo que se compra la heladera. Es el tipo que se compra la cocina. ¿Sí? Si hay un aumento de la demanda interna. Entonces eso hace expandir al sector secundario y terciario. ¿Sí? La producción industrial, ¿sí? Todavía no me meto en si liviana o pesada, pero vayan pensándolo. Y la cuestión de la terciario, que sería todo el área de comercio y servicios. ¿Sí? Entonces, el punto era que ese crecimiento del sector secundario y terciario, y ahí voy para acá, va a requerir mayor cantidad de maquinarias, de autopartes, de herramientas, de energía, porque digamos, no es lo mismo vender una Siam, sí que era la empresa de heladeras, autos, hace un montón de cosas, pero bueno, Siam, ¿sí? Siam, no era lo mismo producir, vos como empresa, no es lo mismo producir para un gobierno que no aumenta la demanda interna que un gobierno que sí lo hace, porque si vos tenés un gobierno que aumenta la demanda interna, vos vas a vender más heladeras. Y vos vas a tener que producir más heladeras, obviamente, que es lo que te interesa. Ahora, para producir más heladeras, vos requerís más maquinaria, más autopartes, más herramientas y más energía. Siam va a requerir más esto. Esto, ¿sí? Si yo lo tengo, Siam, bueno, produce y se va creciendo. Es decir, hay un go. La economía se expande. ¿Sí? Para que esto pueda seguir expandiéndose, en realidad lo que necesita es mayor disponibilidad de divisas. Porque Siam, por ejemplo, no produce la maquinaria con la cual hace la heladera. Siam no produce las herramientas con las cuales arregla las maquinarias. Las partes de la heladera. El motor de la heladera no lo produce. Tampoco produce Siam la energía que necesita en su fábrica. Que como hay aumento de la demanda, cada vez va a necesitar más maquinaria, más autoparte, más herramientas, más energía. Ahí es donde, en realidad, lo que necesita es disponibilidad de divisas. ¿Sí? Es decir, necesita que en el Banco Central haya divisas porque el tipo las va a pagar, obviamente, nadie se las va a regalar. Pero el dueño de Siam, ¿sí? Era de la familia Di Tella, ¿sí? La familia Di Tella, los gerentes de la empresa, van a ir al Banco Central y decir, bueno, mirá, este año, el año pasado vendimos 8.000 heladeras y ahora yo creo que ya voy a poder producir con aumento de la demanda, como viene la cosa, creo que voy a producir más, así que voy a 8, que me parece que yo ya estoy digamos, creo que voy a poder vender en lugar de 8, 12. Lo que pasa es que necesito 12.000 heladeras, ¿sí? Entonces, pero necesito más motores de heladera, más energía, bueno, en realidad ahí, el motor, pongamos que esta empresa lo traía Siam, lo traía de Francia, el motor de la heladera. Entonces eso lo paga en divisas. Necesita que haya mayor disponibilidad de divisas. ¿Sí? Si eso estaba, si esas divisas estaban, el Banco Central se las vendía a Siam. Siam lo que hacía después, bueno, me traigo los 12.000 motores y fabrico la heladera y las vendo. Y al año siguiente, otra vez la rueda, el gobierno aumenta la demanda interna, entonces crece el sector y ya en lugar de 12.000, 15.000. Y así va la rueda. Ahora, está claro que el sector secundario y terciario, que acá es el tema que muchos plantean hasta la actualidad, el sector secundario y terciario en Argentina era como demandante de divisas, si necesitaba demanda divisas. ¿Sí? Y en el caso argentino, el generador de divisas, es decir, el sector secundario y terciario es un consumidor de divisas. En líneas generales, ¿no? En líneas generales. Después vamos a matizar un poco esa idea, pero bueno, en líneas generales estoy hablando, ¿sí?
Porque, por ejemplo, si vos tenés una fábrica de heladeras que vende las heladeras afuera, se las vende a Brasil, bueno, el país ahí, esa industria genera también divisas, no solo que las consume, sino que las genera. Después vamos a hablar de ese tema, pero en líneas generales podemos decir que la industria y el área de servicios en la Argentina era un consumidor de divisas, ¿sí? Porque en realidad la heladera era para el mercado interno, ¿sí? Pero el motor era de Francia, entonces eso lo paga en divisas. Entonces, acá la clave era que el otro sector, es decir, el sector primario en la Argentina, por lo menos en el caso argentino, es un generador de divisas, más que un consumidor. Las divisas las generaba el sector primario. Entonces, ahí se va dando la cuestión, que es que este sector puede crecer, Go, en tanto y en cuanto este sector le vaya generando las divisas que necesita este sector. Fíjate ahí cómo se vinculan los dos. Este es un generador de divisas y este es un consumidor de divisas. Pero para que este pueda expandirse, necesita el crecimiento de este. Y es más, tiene que darse un crecimiento, no solo que tienen que crecer, no solo que tiene que crecer este, sino que también tiene que crecer a un nivel aceptable, porque yo necesito ahora, dijimos, 12.000 motores de heladeras y eso lo pago en divisa. Es decir, tiene que haber crecido lo suficiente, porque si crecí un poquito y yo industria crecí mucho, tampoco me sirve. No solo eso tiene que crecer, sino que tiene que crecer como en un nivel acorde al desarrollo industrial. ¿Sí? Porque si no también va a haber un desfasaje. ¿Sí? Si el sector industrial se expande, en el aumento de la demanda, creció un montón, es decir, un montón de gente va a buscar heladeras, y el sector primario creció poco, no digo que no creció, pero creció poco, tampoco puede abastecer, tampoco puede generar las divisas que le sirva a ese sector industrial. Entonces, la clave es que tenía que crecer a un ritmo bastante... Tenía que crecer al ritmo que creciera este. Pero como yo tengo un gobierno que aumenta la demanda interna, este crecía bastante. El punto era que ese sector agrario no crecía a ese ritmo. ¿Y qué pasa si la economía... ¿Por qué? Por eso dice imposibilidad. Si el sector primario está imposibilitado de generar esa mayor disponibilidad de divisas acorde a este desarrollo. ¿Por qué? Porque existía un agro escasamente tecnificado, ¿sí? No era un agro moderno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que incluso en texto de Hobsbawm hablamos de la revolución verde? Entonces recién estaba dando en el 60 en el mundo. Argentina no era un país en el cual volcara tecnología al agro. Ahora eso cambió muchísimo en la Argentina en el sentido de para bien. O no, bueno, porque también está todo el tema de la contaminación y todo eso, que ya es otro tema. Pero bueno, si uno mira solo en términos de ganancia económica y productividad, sí. Eh, meter químicos, meter tractores, maquinaria moderna, entonces eso te aumenta, te dispara la productividad en sentido positivo. Pero no era el agro del 60 eso en Argentina. Esto se había discutido muchísimo porque era, ¿sí? Muchos decían, bueno, como el terrateniente tenía tantas tierras, como que el tipo ganaba un montón de guita. Si tecnificaba hubiese ganado más. Pero el tipo ya igual tenía tanta, como que, bueno, yo sé, tampoco. Tenía que, obviamente, lo otro es una inversión, ¿sí? Vos comprás el tractor, tenés que poner plata, requiere personal calificado, bueno, entonces como, bueno, ya fue, ¿sí? Me está yendo recontra espectacular. Entonces no había tecnificación del agro. También es verdad que Argentina vivió algunas condiciones externas desfavorables, ¿sí? Es decir, que el precio de los productos, ¿se acuerdan que los precios de los commodities, se dice, eh, bueno, no los pone Argentina, obviamente, porque si no, la soja la pone el precio, pondría muy alto,
medio que se establecen a partir de la oferta y la demanda, pero como que se establecen internacionalmente, ¿no? Como que está toda la oferta por un lado, toda la demanda por otra, y ahí como que se va regulando el precio, si no es que un país lo pone, ¿sí? Sino que todos los oferentes y todo lo que lo demandan, hay un mercado de soja, y bueno, ahí como que se va quedando el precio, ¿no? Bueno, las condiciones ahí eran desfavorables porque los precios tendieron a tener cierta, de ir para abajo, ¿sí? Y la política interna, desde el punto de vista de la política interna, era que eh, esta idea de establecer precios máximos a los productos, bueno, muchos decidían como que no les rendía producir. Entonces no producían, no había elevada cantidad de producción, y por el otro lado, eh, la política cambiaria, ¿sí? Eh, la política cambiaria que no favorecía o no era el precio que quería el productor agropecuario de la divisa, ¿se entiende? Entonces, ahora el dólar, bueno, ahora algo pasa, porque en realidad para el sector agropecuario, creo que es por cada dólar que ve, sí, por cada dólar que vende ahora, el gobierno le está pagando, creo que 60 pesos por ahí, ¿no? Y el tipo dice, no me sirve 60 pesos. Entonces, si vos me vas a pagar 60 pesos por cada dólar que yo vendo, no produzco, o produzco menos. Eh, Está claro que eso lo pueden hacer también los sectores que pueden llegar a decir, no produzco y vivo, ¿no? Eh, pero bueno, entonces hay una política cambiaria que tampoco ayudaba al desarrollo del sector primario, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que quiere el sector primario? Que Argentina devalúe, ¿sí? Que en lugar de 1,60 el gobierno le dé 100 por cada uno, ¿sí? Entonces, había una política cambiaria que no favorecía a ese productor agrario, condiciones externas desfavorables, escasamente tecnificado, entonces Argentina ahí no lograba generar ese nivel de producción, para que ese nivel de producción elevado generara las divisas que requería este sector. Y ahí entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si eso se daba? Es decir, si ese sector primario no estaba produciendo la cantidad que genera ese sector secundario, que necesita ese sector secundario, ¿sí? Eh, Se para, por eso es stop. ¿Sí? Porque vos podés decir, bueno, yo el año que viene creo que voy a poder vender 12.000 heladeras. Necesito 12.000 motores. ¿Sí? Si el sector primario no te genera esas divisas, bueno, lo puedes comprar los motores. Entonces se para la economía. ¿Sí? Vos decís, bueno, no, mirá, vos dijimos que el primer ejemplo era 8 y de 8 pasaste a 12. ¿Sí? Bueno, vos necesitas de 8 a 12, esos 4.000 motores más, que los tenés que pagar con divisas. Si las divisas no están, se paró la producción, ¿sí? Es decir, volverás a producir 8. Con lo cual tu economía entre un año y otro no tuvo movimiento. Porque si la fábrica heladera produjo 8.000 heladeras y al año siguiente produjo 8.000, el movimiento es cero. ¿Sí? Ahí se paró, ahí se paró. ¿Sí? Entonces ahí ingreso en una etapa del stop. ¿Sí? Es decir, no, vamos a hacer un poquito más real el ejemplo. Vos pasás de 8 a 12, entonces ahí es go. Y después, bueno, buenísimo, puedo pasar de 12 a 15, de 12 a 15, de 12 a 15, pero ahí sí, ese sector agro te acompañó de 8 a 12 con las divisas, pero no, digamos, no generó las divisas suficientes para pasar de 12 a 15 mil motores de heladera que vos necesitas traer de afuera. Entonces ahí se paró, ahí es go. Perdón, ahí es stop. Perdón, ahí es stop. Porque vos querías pasar de 12 a 15, como no tenés las divisas, se paró. Es decir, vos generaste 12.000 heladeras, pasaste de 8 a 12 y te quedaste estancado en 12. El estancamiento ahí es stop. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿sí? En línea con esto venimos trabajando, ¿sí? Estos números son ficticios, ¿sí? No es exactamente así, pero para que tengan la idea, ¿sí? Bueno, es lo mismo, ¿no? Exportaciones agropecuarias, importaciones industriales. Fíjense cómo acá
Es más, acá hay un sobrante, ¿sí? 4-3, 5-4, ¿sí? 6-5. Entonces hay un proceso de go, ¿sí? Entonces, pero acá, fíjense acá también cómo fue creciendo la producción agraria, pero acá se paró. ¿Por qué se paró? Por lo que decíamos antes. Porque no estaba tecnificado, porque el productor agrario dice, mira, me estás dando poca, la moneda no está suficientemente devaluada como me interesa, hay precios máximos, ¿sí? Precios máximos es decir, yo tengo que vender la carne a tanto. No, bueno, a este precio yo no quiero venderle la carne, ¿sí? Onda, no produzco. Entonces ahí como que se paró acá, ¿sí? Se paró acá, y esto lleva, acá fíjense que todavía hay sobrante, pero acá se paró y acá vos necesitabas seguir aumentando. Esto que pasa, esto sería las importaciones industriales, pongamos que serían los motores de heladera, es decir, como los argentinos consumimos más cantidad de heladeras, ¿sí? Que sería esto del gobierno que impulsa la demanda interna, que aumenta la importación. Esto es un gran tema, en Argentina por eso mucho dicen que esto hasta hoy, cuando vos tenés un gobierno que aumenta la demanda interna, a su vez te crece el nivel de importaciones, ¿sí? Porque Argentina no produce todo, ¿sí? Entonces acá, fíjense cómo las importaciones fueron creciendo de la mano de los gobiernos que aumentan la demanda interna, 3, 4, pero acá vos te querás ir a 7, pero el agro quedó en 6. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, se va a un déficit de la balanza comercial. Y acá se comienza a parar todo, en este nivel. Es decir, en el 62, se comienza a parar todo. ¿Sí? Porque la balanza comercial del país ya está en déficit. ¿Sí? Es decir, 6 generaste, pero vos necesitas el consumo por 7. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en estos casos? Cuando la balanza comercial entraba en déficit, ¿sí? Una forma de financiamiento era los créditos. Y Argentina ahí recurría, esto, por eso ahí marqué mucho, recuerden el caso que lo nombré, pues es una institución que vamos a nombrar mucho hasta el día de hoy. Argentina ahora otra vez está en un problema de deuda. Alberto Fernández está viendo ahí si se puede negociar algo con los que le debemos. Y ahí, bueno, también está el Fondo Monetario. Así que, bueno, nada. Argentina entró al Fondo Monetario con Aramburu, por eso yo los mandé a leer, por favor, léanlo ahí donde dice, bueno, la primera vez que la Argentina ingresa al fondo, bueno, explica ahí algo de las características, muy importante esta institución, va a ser muy importante, es en ahora y va a ser para toda la materia muy importante, porque cada vez va a haber mayor vínculo. Argentina acá cubre el Fondo Monetario, este déficit, con un crédito del fondo. Ahora, y se acuerdan que esto algo sí, estuvimos hablando de que el fondo daba el crédito a cambio de que Argentina aplicara un plan de estabilización, como que estabilizara su economía. No era solo la plata, era la plata con condiciones. Generalmente esos planes, de hecho ya Perón también lo denomina plan de estabilización, pero ahí no fue con el fondo, digamos, le puso el nombre, pero no era un plan de estabilización acordado con el fondo. De hecho, Perón no quiso entrar al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Él aplicó el plan de estabilización, ¿sí? Eh, pero no fue en acuerdo con el fondo. Acá se establece un plan de estabilización y en líneas generales el fondo recomienda planes de estabilización. Con, con Macri, por ejemplo, firmó varios con el fondo y el fondo daba planes de estabilización, ¿sí? Que en líneas generales son los mismos. No varía mucho, ¿sí? Es verdad que puede haber cambios, pero son cambios menores. Más o menos el plan de estabilización consta, los que tuvo que aplicar la Argentina, de lo que yo voy a decir ahora, ¿sí? Que consistía en devaluar la moneda, con lo cual ahí se beneficiaba el sector agropecuario, ¿sí? Porque ahora sí yo al productor agropecuario le digo, no, mira, por cada dólar yo no te voy a dar 60 pesos, te voy a dar 100, ahí estoy devaluando.
¿sí? Entonces eso era un impulso para que el agro ahí se ponga a producir, es decir, salga de acá, en lugar de estar estancado, se ponga en movimiento. ¿Sí? Y está claro, ¿por qué dice esto de licuarle? Obviamente está dicho en sentido metafórico. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que si, imagínate, vos sos un productor agropecuario, ¿sí? Y pediste un crédito, es decir, debes 100 pesos, ¿sí? Si vos debes 100 pesos, pero por cada dólar en lugar de 60 vas a recibir 100, está bien, vos seguís debiendo 100, ¿sí? Eso no hay problema, pero para vos es más fácil pagarlo, ¿sí? Es más fácil pagarlo, porque antes por cada dólar recibías 60 y ahora por cada dólar recibís 100 pesos, ¿sí? Eh, ni hablar si por cada dólar recibo 200 pesos. Imagínense si yo debo 100 pesos, pero soy un sector agropecuario, me devalúa la moneda y por cada dólar recibo 200 pesos. Mi deuda es de 100, es decir, que como que no pesa nada esa deuda, ¿sí? Por eso es como la metáfora como de licuarle, ¿no? Como que se la disolvés la deuda. No es que desaparecen y te dicen, che, no la tenés que pagar. No, no, la tenés que pagar. Pero es como que le estás... No es disolver, ¿sí? Pero le estás quitando un peso enorme a la deuda, ¿entiendes? Al devaluarle. Eh, y ni hablar si el tipo no tiene crédito, ¿no? Si no tiene crédito es un golazo, porque además no tengo que pagar nada y recibo más plata. Entonces, consistía en la devaluación monetaria, en la suspensión de los créditos blandos, ¿sí? Por ejemplo, a la industria, créditos hipotecarios, ¿se acuerdan de los créditos con baja tasa de interés? ¿Sí? Eh, bueno, esos, obviamente el fondo dice, yo no te voy a dar plata a vos para que vos después des un crédito a una industria o para que alguien pueda comprarse su casa. No, chau. Si querés usarla, pero cobrar es la tasa de interés que le tenés que cobrar. Es decir, si es del 50%, será el 50%. Tema del tipo que pide el crédito, ¿sí? Y paralización de obra pública. Si, que, digamos, si vos estás en un escenario de déficit, lo que generalmente dice, no, no. Y acá es claro, es obra pública. Se llama un hospital, se llama una escuela, se llama un puente, se llama lo que sea. ¿Sí? El plan es frenar la obra pública, ¿sí? Como que achicar tus gastos. El Estado tiene que achicar tus gastos, ¿sí? Vos tenés que demostrarle que estás achicando tus gastos. ¿Se acuerdan que esto explicamos? Que el crédito generalmente daba como un primer... eh, te daba el plan, ¿sí? Pero no te daba toda la plata de una, sino que te daba una parte y en la medida que vos vayas haciendo estas políticas es que él te va dando las otras partes del dinero, ¿sí? Las otras cuotas, se llama, mientras vos vas aplicando esto. Obviamente, si esto no se aplica, no se gira la plata. Las cuotas, en realidad, no se gira las cuotas. El fondo te da a vos las cuotas. Si vos no vas aplicando esto, no están las cuotas y te quedas, bueno, lo que recibiste, pero lo tenés que devolver y se te frenan lo que también se denomina desembolsos, ¿sí? Los desembolsos. Generalmente está más dicho con el nombre de desembolso, ¿sí? Como que, bueno, se frenan. La idea que era que el plan de estabilización achicara, por eso también ahí se va dando con un proceso de, el Estado, fíjense, en lugar de ahí de aumentar la demanda, la comienza como a achicar, ¿sí? Como a frenar, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para muchos autores la obra pública significaba dinamizar? ¿Sí? Pues yo pago salario y contrato gente, el que contrato después es un restaurante, es decir, muevo la demanda interna. Acá lo estás paralizando. Si busca como recortar la demanda para ordenar las cuentas del Estado. Es decir, lo que se busca es revertir esa balanza comercial. Fíjense, yo achiqué, es decir, el Estado se transforma ahí, cambia, ¿no? De ser un actor que aumenta la demanda en reducirla, en achicarla. ¿Sí? Entonces tiene que achicar la demanda. Entonces, como hay menos demanda, ya no va a ser necesario, digamos, ahí se consumen menos heladeras. Como se consumen menos heladeras, no se necesita importar más motores de heladeras, porque no hay consumo. Entonces, te vas a este escenario, es decir, el efecto del plan sería reducción del consumo interno. ¿Sí? Entonces, como hay menos consumo de heladeras, ¿sí? La empresa no necesita importar motores. Hay una chique de las importaciones, una reducción.
se reduce la actividad industrial. Obviamente la caída de la demanda, esto también, como hay una chica de la actividad industrial, hay una caída del empleo industrial y el salario. ¿Sí? Y entonces ahí se vuelve a recuperar las cuentas estatales, porque fíjense que se achicó el nivel de importaciones, que estaba en 7, bajó a 5, y como por ejemplo yo le devalué, la moneda del sector agropecuario se expande, 7,5. Y ahí se inicia un nuevo ciclo de expansión, es decir, yo estaba, fíjense, 7 contra 5, que es como estaba acá, 4 contra 3. Es decir, acá había un superávit. ¿Sí? Entonces, ahí arranca otra vez una etapa de expansión económica. ¿Sí? Es decir, como acá, y acá aclaramos, como hay ya una política de superávit, digamos, con cuentas positivas puede retomarse, el Estado puede retomar una política monetaria expansiva, es decir, volver otra vez a aumentar el consumo, ¿sí? Y por devaluación hay crece el área en producción agropecuaria, obviamente, porque recuperan rentabilidad. Como yo le devalué, es decir, le pasé de 60 a 100, ¿sí? Ahí los productores agropecuarios se lanzan a producir, ¿sí? Entonces crece el área, digamos, en producción, ¿sí? Antes era mi tierra, pero yo no producía porque a 60 o producía la mitad, porque no me rendía tanto. Bueno, ahí, claro, digo, bueno, me está pagando 100 mangos, onda, produzco toda la tierra que pueda. Entonces crece el área en producción agropecuaria, ¿sí? Esto me va explicando porque yo me muevo de 6 a 7, entonces crecen las exportaciones. Si crece el área sembrada, va a crecer exportaciones. ¿Sí? Entonces arranca otra vez una etapa del Go. Les dejo ahí abajo una actividad. ¿Sí? Actividad, fíjense esas disputas corporativas por la distribución del ingreso. ¿Sí? Que está en la página. Bueno, yo acá lo puse con las páginas que tengo yo, pero bueno, fíjense, ¿sí? Tiene que ver en la parte donde habla de la modernización. ¿Sí? Disputas corporativas por la distribución del ingreso. ¿Sí? Nada, ¿qué tienen que hacer ahí? Es como precisarlo en el texto, ¿no? ¿Cuáles son las corporaciones que disputan por la distribución del ingreso? ¿Sí? La famosa torta de la cual siempre hablamos, ¿no? ¿Cuáles son esas corporaciones que se pelean, conflictúan por la distribución del ingreso? Bien, bueno, ya dejamos para la otra clase la cuestión más social, ¿sí? Con esto concluimos la cuestión económica. Bueno, espero que se encuentren bien, les mando un saludo, cualquier duda o consulta la pueden trasladar al foro. Muchas gracias.